Buenos días, probando audio, probando video. Buenos días, ingeniero. Bien, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Gracias. Bueno, hemos venido desarrollando, ¿no?, algunos criterios de línea de energía. Vimos cómo es la parábola esa de la línea de energía y podemos dividirla, ¿no?, en tres partes, ¿no? La parte de energía mínima, que es la energía mínima para que el curso de agua pueda fluir, y los flujos subcríticos y supercríticos asociados al número de Froude, ¿no? Donde la energía crítica corresponde a un número de Froude igual a 1, ¿no? Vimos también algunas aplicaciones de la línea de energía, como ser para determinar, por ejemplo, profundidad crítica y energía crítica o velocidad crítica a través de un proceso analítico y también a través de el empleo, ¿no?, de tablas como la que aplicamos el día de ayer. Eh, para continuar, ¿no?, con este contenido, vamos a ver otras aplicaciones que se le puede dar a la línea de energía, ¿no? Mediante la línea de energía, mediante este criterio, ¿no?, o concepto de línea de energía, es posible prever cómo va a ser la reacción del flujo en un cambio, ¿no?, en el canal, que puede ser tanto en la forma del canal. Podemos analizar mediante línea de energía cómo se van a comportar las profundidades cuando, por ejemplo, un canal pasa de tener un ancho B a gradualmente tener un ancho B1. En estos tipos de problemas también es posible aplicar, ¿no?, los conceptos de línea de energía, o cuando tenemos el fondo, ¿no?, que tiene, por ejemplo, un escalón, una grada, o lo que se llama un vertedor, también prever cómo va a cambiar el tirante de agua y las condiciones de flujo de aguas para abajo hacia aguas para arriba. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de ese tipo que son muy empleadas en obras hidráulicas. Nosotros podemos decir que H, que vamos a definirla como la energía total en cualquier punto del canal, va a estar dada por esa expresión, donde U barra al cuadrado es la velocidad promedio en la sección de análisis, 2G, dos veces la aceleración de la gravedad, Y va a ser el tirante, ¿no?, de flujo de agua, y Z va a ser la cota de fondo del canal. Estamos asumiendo que nuestro fondo de canal es plano, por eso adoptamos coseno de θ igual a 1 y que alfa igual a 1, ¿no? Entonces Z, si estamos analizando, por ejemplo, eh, si estamos analizando esta sección, entonces aquí Z es la cota, ¿no?, de fondo en la sección de análisis, y Y va a ser la cota, perdón, Y va a ser una cota, Y aquí va a ser la altura de mi tirante de agua en mi sección de análisis. ¿Quedó entendido?
Lo único que varía con función a la línea de energía es que en la línea de energía teníamos solamente estos dos parámetros. Ahora vamos a incluir el parámetro de cota de fondo, ¿no? Del río, que sería ya la expresión de la energía total en cualquier punto de mi canal. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es diferenciar todo en función a X, esta energía en función a X. ¿Por qué todos estos puntos son derivables? Porque la energía, ¿no? A lo largo de mi cota de fondo de canal no es la misma. Entonces, de S para S1 existe una variación de energía. Entonces, si derivamos esta siendo X aquí, la dirección longitudinal de mi cota de fondo. Si derivamos la energía total en relación a X, esto va a estar dado por la variación de velocidad a lo largo de X. También va a variar, ¿no? El tirante de agua a lo largo de X. Y la cota también varía a lo largo de X. ¿Ok? Donde dH de X podemos definirla como el cambio de energía que se da a nivel de fondo por efectos de fricción en la pendiente. Y dH de X se suele también definir como la fuerza de fricción. ¿Por qué negativa? Porque la fricción se genera, ¿no? En la dirección contraria al flujo. Es decir, las fuerzas de fricción que se generan son, se oponen, ¿no? Al movimiento de flujo. ¿Ok? dz de x, bueno, hemos analizado lo que sería ya este término, que lo simplificamos por SF. dz de x no es otro tema que el cambio de pendiente. El cambio de cota, perdón, en otras palabras, dz de x es el cambio de elevación igual a la pendiente. Por favor, quien acabó de entrar, ponga su nombre. No voy a admitir personas que entren con nombre de usuario. Está bien, ingeniero. Ok, entonces, reemplazando, ¿no? Las expresiones y hemos reemplazado dz de x por las fuerzas de fricción. Hemos reemplazado dH de x por SF, perdón, que son fuerzas de fricción, dz de x por la pendiente, y falta ahora derivar, ¿no? En relación a x, lo que sería la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, suponiendo, ¿no? Que la velocidad es igual a caudal sobre área, y si ustedes recuerdan del día de ayer, el área, ¿no? Hidráulica
es función del tirante de agua. ¿Ok? Entonces, si derivamos, ¿no? Reemplazando Q como función de Y en relación al área y que el área también es función de Y, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Del cálculo diferencial integral, tenemos que Q cuadrado sobre G veces A al cubo, veces de A de Y, veces de Y de X, puede resumirse como Q cuadrado veces T, donde T es la superficie superior, ¿no? Del espejo de agua, dividido por G veces A al cubo veces de Y de X. Esta expresión puede sustituirse por el número de Freud al cuadrado, haciendo las reducciones pertinentes. ¿Ok? Entonces, esa era nuestra expresión, ¿no? De variación de la energía total a lo largo de X, donde H de X igual a menos SF, y dy de X puede reemplazarse a partir, ¿no? A partir de esta expresión y de esta expresión, podemos decir que la variación del tirante de agua a lo largo de X está dada por el cambio de elevación menos las pérdidas por fricción dividido por 1 menos el número de Freud al cuadrado. Esta sería la expresión que me permite calcular cuál sería el cambio, ¿no? de tirante de agua de un punto a otro en un canal o río, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a estudiar un poco a detalle qué implica gráficamente, ¿no? Explicando lo que significa esta ecuación. Es que yo tengo un curso de agua, tengo mi lámina de agua y con esta expresión puedo definir cómo mi tirante de agua varía, ¿no? En el flujo de agua a lo largo de mi longitud. ¿Quedó entendido eso? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Sí, se entendió bien. Ok, muchas gracias. Bueno, la fricción en cursos de agua resulta ser muy baja. Entonces, para efectos de este cálculo, de este curso, ¿no? Vamos a despreciar los efectos de fricción, ya que ejercen muy baja influencia en la variación de tirante de agua por efecto de fricción. La fricción es más característica de estudiarse en fluidos viscosos, ¿no? ¿Alguien me puede definir lo que es viscosidad? ¿Han hecho asfaltos ya, carreteras? Un fenómeno que se opone al movimiento. Muchas gracias. Eh, el, la viscosidad es la resistencia que tienen todo lo que son fluidos a desplazarse, ¿no? Entonces, asfaltos tienen viscosidad alta y ahí en la mecánica de fluidos
tenemos dos tipos de fluidos de acuerdo a la viscosidad. No sé si alguien ha oído de fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. O si alguien sabe lo que es un fluido newtoniano. ¿Alguna idea? Creo que son los fluidos que tienen una composición molecular en su capa superior que resiste los impactos. Impactos de fuerza de área grande, creo. No necesariamente. Vamos a explicar lo que es un fluido newtoniano. Vamos a suponer que tenemos agua aquí. ¿Ok? Tenemos aquí una compuerta, aquí del lado. ¿Ok? Y vamos a suponer que es un reservorio de agua. ¿Cuál es la presión a este nivel que el agua tiene? 0. ¿Será que es 0? No. La presión de una atmósfera. Atmosférica de la Exacto. Entonces, en condiciones naturales, un reservorio está sometido a presión atmosférica, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo repentinamente abro la compuerta? ¿Ah? No escucho claramente. Vamos, con seguridad respondan. ¿Qué pasa si abro la compuerta de ese reservorio de agua? El agua comienza a circular. El agua, La presión atmosférica. exacto. Entonces, un fluido no newtoniano, un fluido newtoniano fluye con presión atmosférica. ¿Ok? ¿Quedó claro de lo que es un fluido newtoniano? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, ahora vamos a suponer que tenemos el mismo reservorio y ahora tenemos asfalto. También a presión atmosférica. Si yo abro la compuerta, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Puede ser que empiece a salir un poco y se para. ¿Sí? ¿Está entendido? Ingeniero. ¿Qué necesito hacer para que el asfalto fluya? Debe ejercer una fuerza y una presión. Hay que agregar una presión mayor. Tengo que adicionar, ¿no? Una presión adicional para que el asfalto pueda fluir.
Entonces, esto es lo que son los fluidos no newtonianos, que necesitan fluir a otros, se necesitan agentes externos, puede ser presión. También en asfalto se aplica temperatura, porque en el efecto de la temperatura en el asfalto lo que hace es reducir su viscosidad y facilitar, ¿no? A que fluya. En asfalto, quien quiera hacer monografías, quien quiera hacer tesis, estamos estudiando en el laboratorio de asfalto bastante a detalle el comportamiento de un fluido no newtoniano, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, a nuestra materia, ¿no? De obras hidráulicas. Otro tema de investigación que es interesante es que cuando tenemos el turbión, por ejemplo, del río Piraí, no sé si alguien ha visto algún turbión, ¿el agua de turbión es cristalina? Les pregunto. No, ¿Por qué? tiene un cúmulo de partículas de granos de arena y suciedad del terreno. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿será que la viscosidad del curso natural del Piraí es igual a la viscosidad del curso del Piraí durante una inundación? No, su viscosidad también. Cambia la viscosidad, ¿no? Entonces, un tema interesante, ¿no? De tesis o de monografía es, por ejemplo, analizar cuál es el efecto de la viscosidad en una inundación. Porque, ¿qué pasa? Si el agua de turbión es más viscosa, le cuesta más fluir. ¿Y cuál es el problema del agua lodosa o con lodo que trae una inundación? De que al costarle fluir, los efectos de inundación son mucho más destructivos, ¿no? Porque el agua se estanca, porque necesita un mayor ancho para fluir. Entonces es un tema que no conozco a nadie que lo haya estudiado y me parece bastante importante, ¿no? De poder hacer una investigación sobre este tema, ya que todas las fórmulas estas que estamos viendo aquí en la materia son aplicadas para un fluido newtoniano, ¿no? Que es el que cumple es el de las características del agua, ¿no? Entonces sería interesante, ¿no? Por ejemplo, hacer un experimento. Tenemos todos los equipos en el laboratorio para ir adicionando lodo, ¿no? En un agua cristalina y ver cómo la viscosidad en función a la cantidad de lodo va modificando la viscosidad del agua. ¿Ok? Bueno, volviendo un poco, ¿no? A nuestras expresiones, habíamos visto, ¿no? Que en el caso de canal rectangular, habíamos visto la ecuación de variación de tirante de agua a lo largo del flujo y que para un canal rectangular de ancho constante, ¿no? O ancho B, por ejemplo, el gasto por unidad de ancho es constante. Entonces, podemos decir que estas expresiones se pueden igualar a cero, ¿no? Entonces, para el canal de ancho constante, el tirante también es cero. Por lo tanto, podemos reescribir la expresión de esta manera. Y en caso de canal rectangular, analizando esta expresión, podemos derivar varios casos de estudio, ¿no? En función a el análisis de
estos tres términos, del número de Freud, de la relación de y de x y a la relación de z de x, ¿no? Las situaciones hidráulicas que podemos tener, ¿no? en este canal rectangular de ancho constante es que si dz de x es mayor a 0 y el número de Freud menor a 1, significa que la relación 1 menos Freud al cuadrado va a ser mayor a 0 y de y de x debe ser menor a 0. Por lo tanto, en función de x, el tirante de agua disminuye. El segundo caso es si dz de x es mayor a 0 y el número de Freud es mayor a 1, la relación 1 menos Freud al cuadrado nos va a dar menor a 0 y de y de x tiene que ser mayor a 0. En este caso, el tirante de flujo de agua a lo largo de la longitud se incrementa con el incremento de x. El tercer caso es que tengamos un valor de z de x menor a 0 y un Freud menor a 1. En ese caso, la relación 1 menos Freud al cuadrado es mayor a 0 y de y de x debe ser mayor a 0, incrementándose el tirante con el incremento de la longitud. El cuarto caso sería dz de x sea menor a 0 con Freud mayor a 1. 1 menos Freud al cuadrado nos va a dar menor a 0 y de y de x tiene que ser menor a 0 para cumplir, ¿no? con la ecuación, y en estas condiciones el tirante de agua se decrementa con el incremento de x, ¿no? Entonces es un análisis de las situaciones que se nos pueden presentar en función, ¿no? a la variación dependiente, al número de Freud y a la variación del tirante de agua. Ok, y tenemos el caso particular donde dz de x es igual a 0, que sería el caso de energía crítica, es decir, estamos con el número de Freud igual a 1. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a ver este ejemplo que dice que un vertedor de cresta ancha se coloca en un canal de ancho B. Vamos a ver cómo aplicamos estas expresiones. Dice que un vertedor de cresta ancha tiene la particularidad de tener una longitud mayor a su altura. Más adelante vamos a ver algo de vertedores en más detalle. Y dice que si el tirante de flujo aguas arriba es Y1 por encima del vertedero, como lo podemos ver, y la carga de velocidad aguas arriba y pérdidas por fricción pueden despreciarse, calcular una ecuación teórica para calcular cuál es el caudal el problema dice calcular el caudal como función de Y1. Los vertedores en hidráulica, no sé si han visto vertedores en hidráulica o no vieron. ¿Aló? No, no vimos ninguno. Ok. Vamos a hacer unos 2 laboratorios de hidráulica a lo largo del mes de octubre. Les voy a confirmar todavía la fecha.
Los vertedores en hidráulica son muy empleados para poder calcular el caudal a través de estas fórmulas. Entonces, este ejercicio pide desarrollar una fórmula para calcular el caudal, ¿no?, que fluye en un vertedero de cresta ancha en un canal rectangular. Entonces, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Estos vertederos tienen la característica de que aquí tenemos un régimen que puede ser subcrítico o supercrítico, pero la característica de los vertederos es de que siempre que pasan, ¿no?, por encima de esta variación, siempre hay un punto, ¿no?, a lo largo del vertedero de cresta ancha donde el régimen pasa por el punto de energía crítica, donde tenemos el tirante crítico. Esa es una de las características de vertederos de cresta ancha. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli de energía de movimiento, porque estamos despreciando los factores de alteración de velocidad y de fondo, entonces vamos a escribir esta expresión de energía, que la energía aguas arriba es igual a la energía por el vertedero que pasan por el punto de energía crítica. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí la clase, porque ya que tengo que atender algunos asuntos, pero para no hacer a la rápida para no desarrollar a la rápida este ejercicio y hacerlo de forma bien detallada, continuaremos la clase siguiente, ¿ok? Y yo estimo que posiblemente no se les voy a confirmar, el 14 de octubre estaríamos, si no es el 14 sería el 21 de octubre, estaríamos haciendo nuestra primera práctica del laboratorio para que se vayan programando, ya que el laboratorio tiene que ser presencial. ¿Ok? Vamos a hacer una experiencia en el laboratorio de hidráulica, donde vamos a estudiar, ¿no?, todos estos asuntos, pero de manera experimental. ¿Ok? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Perfecto, entonces ya vayan mentalizándose que o el 14 o el 21 de octubre, creo que es día viernes, vamos a hacer las prácticas de laboratorio. ¿Ok? Presencial con EPPs. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos finalizando la clase de hoy día. Continuamos el próximo jueves. Muchas gracias por su atención y seguiremos la siguiente semana.